Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nribhisesa Sumnyabadi Pashatyande Shatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, que los adorables y siempre gloriosos nombres, mediante los cuales la suprema y maravillosa personalidad de Dios se ha revelado de una u otra forma a la estrecha mente humana, esos nombres radiantes nos estén acompañando y nos estén encaminando en nuestro intento siempre imperfecto por dar algún paso, aunque sea el más mínimo, algún paso que nos acerque al reconocimiento o al vislumbre de la real posición a la cual toda chispa viviente está siendo llamada. Y así también que toda aquella gracia y toda aquella misericordia que viene de aquellas grandes almas que están continuamente en una relación de servicio amoroso hacia Dios, también nos estén de algún modo orientando para que podamos nosotros dejar nuestra arrogancia y nuestros orgullos, para que podamos dejar nuestro procesamiento mental rígido y podamos aperturarnos, podamos abrirnos al misterio del ilimitado amor, que es a fin de cuentas a través del cual y desde el cual se puede únicamente acceder al verdadero conocimiento, el conocimiento de lo nunca totalmente conocido. Bendito y santo misterio ese, maravilloso misterio ese, la posibilidad de cada vez conocer más aquello que nunca puede ser totalmente conocido. ¿Y por qué maravilloso y por qué espléndido? Porque entonces el conocer, la actividad del conocer renovado continuamente nunca tiene fin, se convierte en una actividad eterna, y asimismo la actividad del amar y del servir tampoco tiene fin, pues siempre se está accediendo a una nueva etapa del amar y a un nuevo modo de servir a lo amado y de, dicho sea de paso, ser servido por el amado, en tanto seamos capaces de contener el servicio dentro de las limitaciones de nuestras propias estrecheces. El último texto que habíamos traído a propuesta, a modo de siempre sugerencia reflexiva, es el texto número 34 del capítulo número 6 del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam, al cual también sean dadas todas las glorias, puesto que narra de un modo específico sobre las cuestiones del amoroso Señor, y su finalidad es invitarnos a querer ahondar por nosotros mismos en viva experiencia sobre esa gran personalidad. El texto dice lo siguiente, y vamos a recordar que quien supuestamente habla es Brahma, o la figura del creador del universo material. Dice: Oh Narada, debido a que he asido los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, Hari, con mucho fervor, todo lo que digo nunca ha resultado ser falso, ni tampoco se ha detenido nunca el progreso de mi mente, ni tampoco se degradan nunca mis sentidos por el apego temporal a la materia. Y reflexionábamos o proponíamos líneas reflexivas en torno a cómo el acogerse
el aferrarse de manera lúcida y al mismo tiempo de manera permanente dentro de los límites de cada uno a la presencia del amoroso Señor también dentro de los límites que le podamos ir entendiendo y experimentando, es sin duda el método, la ruta, la clave para el progresivo éxito en este largo andar de retorno a casa o de retorno al estado de conciencia de Dios o conciencia de Krishna, y cómo desde esa postura entonces todo empieza a ser adecuado. Toda palabra que se habla es sustentada por verdadero conocimiento. Todo lo que se realiza es realizado desde la lucidez y uno se preserva, al menos en gran parte, de la posibilidad de caer en la ilusión continua a la que constantemente nos está invitando la experiencia construida por nuestra propia mente. Nuestra propia mente continuamente nos está invitando a la ilusión, puesto que en nuestra mente vamos armando y acomodando todas las cuestiones según nuestros propios guiones, nuestros propios deseos, historias, proyecciones. O sea, nunca las colocamos de modo puro, siempre estamos participando de ese reacomodamiento de la realidad. O sea, hacemos nuestra realidad, construimos nuestra realidad, y en esa realidad también nos construimos personajes, y en esa realidad y por medio de esos personajes vivimos nuestras supuestas existencias, y esas supuestas existencias nos enredan y nos hacen creer de que es la absoluta existencia, y por ella matamos y luchamos y nos buscamos broncas y así, ¿verdad? Y así somos en tanto estamos olvidados de la suprema personalidad, en tanto estamos olvidados del amoroso absoluto. Y por ese camino por el cual estamos siendo de esa manera, inevitablemente la infelicidad, el sufrimiento, la destrucción, la incoherencia va a ser los únicos frutos que vamos a estar recogiendo hasta que la destrucción llegue y no podamos ni siquiera recoger eso. El texto número 35 dice lo siguiente: si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica que presenta la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las austeridades y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, los cuales me ofrecen respetuosas reverencias, aún así yo no puedo entenderlo a él, el Señor Supremo, la propia fuente de mi nacimiento. Brahma, en un admirable brote de humildad siempre presente en él, reconoce que a pesar de que él es el más admirado, el más respetado, el más sabio, el más inteligente, el más adorado dentro de la creación material, puesto que es el que se le conoce como creador de la misma, a pesar de todo ello, él reconoce su incapacidad para entender a aquel que está por encima de él. Se ha conocido como Vishnu o conocido como Narayana, aquel que lo preserva todo o aquel que es la fuente de todo, incluyendo del propio personaje de Brahma, o sea, del propio personaje creador. Eso es importante porque desde el punto de vista de la cosmovisión védica, el creador está reconociendo que él es el más importante, el más respetado dentro, por decirlo así, de su reino, dentro del reino de la creación material, pues a fin de cuentas un reino constituido por él mismo, o sea, un reino que se hace presente o manifiesto a partir de él. Es un reino, por tanto, que se crea
a partir de él, así que él es el punto de partida, al menos a primera vista, ¿verdad? Sí, y eso lo sitúa en una posición respetable, la más respetable de todas las posiciones, y eso implica que toda criatura, por naturaleza propia, se siente inclinada a adorarle, a no ser aquellas que están totalmente hundidas en su sueño ilusorio de poderío, que es a lo que la literatura llama los asuras, o aquellos que no hacen nada favorable, traducido en castellano o al español como el término demonio, traducción que no es muy exacta, pues para nosotros la palabra demonio tiene otra connotación cultural, etcétera, etcétera, pero bueno, como sea. Entonces, toda criatura naturalmente tiene la tendencia a saber, a sentir que existe una gran cuestión creadora. Unos le atribuyen una personalidad, otros no le atribuyen personalidad, la ven como una fuerza abstracta, no importa. Pero el lío es que ambos bandos, ambos grupos conciben, de algún modo presienten la existencia de una gran cuestión creadora, de una gran cuestión que sirve como misterio del cual emerge todo y en el cual todo está sucediendo. A eso José Martí le llamaba el sentimiento religioso, el sentir religioso, y decía que era propio de todo pueblo, propio de toda agrupación humana, y en tanto la religión sería el modo específico en que esa agrupación o pueblo le daría forma social, forma cultural, forma simbólica a esa tendencia de reverencia, adoración y preconcepción de lo misterioso y de lo grande. Entonces la tendencia es esa, y el inmediato superior que se encuentra allí es Brahma, así que Brahma es la referencia de adoración, y es natural y es normal que sea así. Ahora que en ese sentido la literatura védica da un salto que no lo encontramos en otras literaturas, al menos en la mayoría, y es que ya hemos hablado de eso, es el salto de que Brahma, el líder dentro de la conciencia material, el que parece ser el último, el superior, el sin autoridad superior a ella, reconoce que no es el superior. Y entonces no solo reconoce que no es el superior, sino que reconoce que aún él, con toda su fama, su sabiduría, su inteligencia, su discernimiento, no es capaz de llegar a comprender adecuadamente, completamente, ni perfectamente a aquel que está por detrás de él, que está por encima de él, y que incluso dice aquí que es la fuente de mi propio nacimiento, del cual yo derivo. Por tanto, el creador es creador relativo, porque es creador en tanto es creador del universo material, pero no es creador absoluto, porque no es creador de todo, porque él mismo deriva de algo. Así que ese algo ya estaba antes que él fuera, y si estaba antes que él fuera, no fue creado por él. Así que hay una parte muy profunda y misteriosa que no ha sido creada por el creador. Eso también es interesante, por ejemplo, cuando vamos a la tradición judía y en el conocido como el Antiguo Testamento de la Santa Biblia, en el Génesis, vamos a ver que, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba cubierta, bla, 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 etcétera, etcétera. Y dice, y el Espíritu de Dios vagaba sobre la faz del abismo, o sobre las aguas, algo así. Por tanto, las aguas estaban. ¿A qué aguas se refiere? ¿A qué aguas se refiere? Evidentemente no es a las aguas estas que conocemos como aguas líquidas, pero el punto es que ya estaban. Si estaban antes de la creación del cielo y de la tierra, entonces no fueron creadas, o al menos no fueron creadas en ese momento. Y entonces ya desde el mismo principio todas las tradiciones proponen una serie de enigmas a los cuales la mente humana
algunas de las mentes humanas se siente atraído a buscar y buscar y siempre encuentran nuevas explicaciones, nuevas hipótesis, nuevas por qué, los cuales eminentemente nunca tampoco van a dar en sí con la certeza del punto, puesto que es un punto abierto y eso hace que nunca se termine de concluir. Por eso se dice que el camino del razonamiento en ese sentido es muy tortuoso, es muy difícil de completar, es muy difícil llegar a la profundidad de ese razonamiento y ese camino entonces dado a la confusión y al entretenimiento continuo, porque cada nueva supuesta interpretación o supuesta explicación correcta constituye un nuevo mundo para un árbol de todo un ramaje después de explicaciones. Entonces, Brahma dice una cosa: yo no voy a seguir pensando en el asunto de querer entender al Supremo, puesto que me he dado cuenta de que no puedo entenderlo, así que lo mejor que puedo hacer es entregarme a sus pies. Esa es la conclusión última del estudio maduro sobre la cuestión de la personalidad suprema. Llegar a un punto donde se acepta lo innegable de su existencia, pero también se acepta la imposibilidad de poderle comprender por completo. Así que la meta de la comprensión total nunca va a poder ser cumplida. Entonces, cuando eso se comprende, viene un arrebato de humildad y de sencillez, que es un arrebato de lucidez, y la chispa viviente totalmente lúcida comprende que lo que puede hacer y lo que tiene que hacer entonces es entregarse a esa cuestión incomprensible, entregarse a esa cuestión inconmensurable, entregarse simplemente y concientizar la relación eterna, y que además de eso es de carácter amoroso, que existe entre ella, en tanto es porción integral de esa propia totalidad misteriosa. Y también misteriosa y maravillosamente, a través de esa entrega empieza después otra etapa, que es la etapa de un nuevo conocer, es el conocer que se deriva del sentir entregar. Está el conocer que intentamos derivar del raciocinio, de la facultad del pensar, que es el conocer que generalmente utilizamos acá también en este mundo, y por eso cuando nos acercamos a Dios tratamos de abordarlo desde ese conocer. Pero ese conocer es un conocer viciado, estructurado, construido y réplica del verdadero conocer, puesto que sale de deducciones y cuestiones así, a través de una serie de datos que se conjugan, se procesan. Sin embargo, hay otro conocer que es el conocer sentir, que es el conocer que deriva de un sentir, a lo cual los antiguos le llamaban un sentir, un sentir luz. Y es el primer tipo de conocer. El primer tipo de conocer es a través del sentir. No es a través de escuchar la explicación que alguien da de algo que conoció. Ya eso es un conocer indirecto. El conocer a través del sentir. Pero ese sentir tiene que ser un sentir concientizado, un sentir ejecutado, un sentir vivido desde ningún otro tipo de ruido. Entiéndese por ruido, no ruido sonoro, sino perturbación. O sea, la conciencia tiene que estar plenamente estable, completamente estable, desnuda, liberada de toda identificación, consciente de toda cuestión, pero libre de toda identificación con toda cuestión, y aún así consciente, o sea, sin perder la capacidad del ser, y desde allí entonces sentir, vivir el sentir de lo misterioso, que no es más que el sentir de aquello que es la propia naturaleza de la conciencia. O sea, la conciencia se siente a sí misma, pero eso que siente es más que sí misma, puesto que sí misma, lo que llama sí mismo, lo que llamamos nosotros mismos, somos una porción autolimitada de la gran porción, de la gran parte, de la gran totalidad. Entonces la conciencia se siente a sí misma, pero lo que siente es más que sí misma. Y ahí está el sentir. Cuando ese sentir va invadiendo la conciencia, entonces la conciencia empieza a conocer.
porque ese sentir va a provocar un eco, va a provocar un reflejo en esa conciencia, pero como la conciencia está completamente virgen y desvinculada de todo nivel de codificación, entonces no va a poder reflejarse a modo de raciocinio material acostumbrado, y tiene entonces que la conciencia empezar un proceso de reflejo no mediado, o sea, sin intermediario, y empieza el acceso a lo que conocemos como plano de conciencia espiritual. Entonces, después que se cansa la criatura de ejercitarse en el pensar de acuerdo a sus cosas, informaciones y conclusiones, se entrega al sentir, se abandona al sentir. Y a través de ese sentir comienza un conocer que no viene ya por el pensar, sino que viene por un conocer de acceso. Es una cuestión maravillosa. Y entonces Brahma está diciendo eso. Después de mucho meditar, según la historia védica, la tradición védica, Brahma meditó mucho, y no voy a hablar de qué tiempo meditó porque les va a sonar asombroso, entonces van a considerarlo fantasía, increíble, y eso es cuestión de lo mítico, ¿verdad? Y por tanto no es necesario creerlo o no creerlo. Lo cierto es que Brahma, siendo la primera criatura consciente, y por tanto el principio era total oscuridad porque no había nada todavía de lo cual ser consciente, y sin embargo ya él era consciente. Imagínense eso. ¿De qué era consciente Brahma si todavía no había nada de lo cual ser consciente? Una pregunta interesante. Entonces era consciente de sí mismo. Y como sí mismo veía la total oscuridad, todo era oscuridad, o sea, carencia de estímulo. Por tanto era pura conciencia, pura existencia, pero necesitada de ser, necesidad de identidad. Entonces, Brahma se empezó a buscar, a meditar, a pensar, a reflexionar, a tratar de discernir, ¿verdad? Las cuestiones de la existencia, las cuestiones de... Porque también en un tiempo determinado comenzó a experimentar que había otra presencia, y esas presencias se experimentaba en él en forma de un extraño sonido, de una extraña vibración. Trató de buscar de dónde venía, pero nunca encontró de dónde venía, pues todo era oscuridad. Miró en todas direcciones, pero en todas direcciones no encontró más que oscuridad, o sea, ignorancia. Y entonces buscó en sí mismo. Es lo que llaman, ¿no?, meditación profunda. Entró en samadhi ahí durante mucho tiempo, y al cabo de mucho tiempo completamente absorto en ese poner la atención absolutamente en la propia existencia, desligada de toda identidad, porque en ese momento, vamos a recordar, todavía no hay identidad sustentada en Brahma. Brahma no se ha identificado con nada todavía. Entonces, ¿en qué le está poniendo su atención? Está poniendo su atención en la propia existencia, en el propio sentir existir, el sentir de la existencia pura, todavía no concretizado. Y pone su sentir ahí, sentir consciente, y al cabo de un determinado momento, entonces se dice que el Señor Supremo se sintió complacido, y entonces reveló, o sea, le permitió el acceso consciente a Brahma por un momento nada más a un plano diferente, ¿verdad? De ahí Brahma toma referencia, y después que viene todo el asunto de la creación material por referencia de otro plano diferente. O sea, fíjense, ahí Brahma comienza a conocer lo absoluto, comienza a aprender, a quedarse con un recuerdo, con un acceso de lo absoluto, a partir de que dejó de intentar de pensar, dejó de intentar encontrar la solución por él mismo a las preguntas que no tenían respuesta, y simplemente se entregó al sentir profundo del propio existir o de la propia existencia. Son cuestiones, vamos a encontrar diferentes versiones que cambian en un punto en otro, pero la esencia es allí. Salió de la mente, de la acción pensante de la mente,
y se ahondó en el sentir. Eso también nos sirve para nosotros mientras permanezcamos. Primero es necesario, tenemos que pensar de pasar de lo automático a lo racional, ¿verdad? Y lo racional, ser crítico, llevar el raciocinio a la lucidez plena, y después entonces raciocinio nos va a llevar a un límite, el límite del raciocinio, y nos va a dar la señal de que aún después de eso hay algo más. Pero ya el raciocinio no nos sirve para acceder a ese algo más, así que el que quiera continuar después tiene que pasar del razonar al sentir sin negar el razonar. Porque entonces en ese sentir él va a seguir ejercitando el razonar, pero ahora un razonar diferente, porque es un razonar basado en una realidad diferente a la realidad que el sentir te va a dar. Ese razonar también es importante, pero es diferente porque te va a ayudar a purificar para no dejarte engañar de que el sentir sea ecos de tu propia mente. O sea, por tanto, la cuestión crítica lograda en la etapa anterior no se desecha, no es que se deja de ejercitar la cuestión crítica. El término crítico no viene de lo que lo entendemos como criticar, de juzgar a alguien. El término crítico, entendido en este contexto, viene de segmentar. O sea, criticar algo es dividirlo en sus esencias para poderlo entender mejor y también para poder vislumbrar o detectar cualquier tipo de falsedad o fallo que haya. Así que la postura crítica, una vez alcanzada con lucidez, tiene que acompañarnos durante todas nuestras experiencias posteriores. Cuando vamos accediendo al sentir, no podemos desligarnos de la crítica. El sentir tiene que ser un sentir crítico, porque si el sentir deja de ser crítico, no puedes detectar los errores del sentir, entonces te vas a ir por camino completamente tergiversado. Igual que en el pensar, en la crítica, tiene que estar el sentir, porque si se vuelve puro pensar, puro criticar, entonces tampoco vas a poder determinar con fidelidad qué es lo real o qué no es lo real. Necesitas sentirlo. Lo real no se puede determinar solo por la crítica, sino hay que sentirlo, y no se puede determinar solo por el sentir, sino que también hay que pensarlo. Las dos cosas tienen que crecer juntas, pero nunca crecen juntas. Siempre tenemos la tendencia a irnos por una o por la otra, pero después tenemos que complementarla con la faltante. Entonces Brahma deja de pensar y su meditar profundo le lleva a una conclusión, la conclusión del entregarse por completo. Y en ese entregarse, en ese abandonarse, desde una actitud de respeto amoroso, de reverencia amorosa, actitud que es importante también, puesto que es una de las primeras actitudes que la criatura viviente asume cuando realmente se encuentra con el asomo de lo absoluto. Desde esa actitud de respeto y al mismo tiempo y de cariño, entonces que él comienza a tener acceso, ya no por sí mismo, sino por benevolencia de lo absoluto. He ahí la misericordia de lo absoluto de la cual hablan los textos sagrados. Pero nosotros estamos empeñados en tenerlo todo por nosotros mismos. El término rendirnos nos suena esclavizante, nos suena degradante, nos suena no sé qué cuántas cosas, porque lo estamos interpretando a la manera mezquina, pero hay un rendirse que es el rendirse inteligente, el rendirse amoroso, el rendirse voluntario, que es la llave de acceso al progreso real de la humanidad. Que la gracia y el amor de nuestro siempre amoroso Señor, concebido para algunos de modo personal y para otros de modo abstracto, pero existente para todos, aun para quienes lo niegan, que esa gracia nos esté acompañando y esté permitiendo que nuestro corazón se vaya ensanchando cada vez más, de modo tal que salga de la rigidez en la cual la mente, la cultura y los saberes lo han estancado, y pueda permitirse un extenderse y un expandirse y comenzar a incluir dentro de él a todo aquello que va más allá de nosotros mismos, pues a fin de cuentas en todo aquello que va más allá de nosotros mismos también hay una puerta de acceso hacia el absoluto o hacia alguna de las dimensiones de lo absoluto, y por lo tanto a través de ello también podemos acercarnos a su maravillosa y purificante presencia y gozarnos
en ellas. Hare Krishna, que tengamos todos un buen día y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind